Noticias. Buenos días, Paul. Muchas gracias a ustedes por la invitación y un saludo a toda la audiencia de WQ Noticias. Abogado, si bien es cierto, ya hay un resultado y se habla de una segunda vuelta para el 13 de abril. ¿Qué pasó en realidad durante este proceso electoral? Muchos se confiaron, otros quizás no. Se hablaba de que supuestamente Daniel Noboa había ganado las elecciones con una diferencia, según Exipol, ¿no?, de un 50 o más por ciento versus Luisa González con un 40%. Para poder entender con los resultados del CNE, la diferencia fue sí un poco mínima y dan a una segunda vuelta. Así es. Bueno, lo que está claro obviamente es que el exit poll que se publicó falló, evidentemente, eso es una cosa pues lógica y evidente. Y lo segundo, yo creo también aquí podemos destacar que los resultados que proporciona el CNE, yo creo que son los resultados pues oficiales, resultados que considero se ajustan a la voluntad popular, ¿no? Aquí se habló mucho también de fraude, de que me van a quitar votos, muchos candidatos hablando de eso, y lo que se ve es que independientemente de lo que dijeron un exit poll o lo que decían ciertos movimientos políticos, el resultado es el que marca el Consejo Nacional Electoral. Y efectivamente la diferencia entre el presidente y el presidente candidato Daniel Noboa y Luisa González es mínima, de menos de un punto. No sabemos quién va a terminar arriba al final porque todavía falta por contar apenas un 1 punto algo por ciento de actas. Yo sí creería yo que no debería moverse mucho más de lo que ya tenemos. Viene el voto del exterior, que el europeo favorece a Luisa González, pero el latinoamericano y de Estados Unidos suele favorecer a Daniel Noboa, con lo cual yo creo que estaremos en la línea de este práctico empate que tienen las dos candidaturas principales, en donde lógicamente ha habido una polarización extrema del electorado y en donde también ha sucedido algo que creo que es histórico y digno de destacar, ¿no? De las dos vías. Por un lado, es histórico, independientemente de la falla del exit poll y de pensar que Daniel Noboa podía haber ganado en primera vuelta, es histórico que un candidato contrario al correísmo por primera vez desde que existe el movimiento correísta saca una votación tan elevada en primera vuelta y de seguir así la tendencia, aunque sea por un mínimo margen, pueda ganar la primera vuelta. Eso es algo digno de destacar. Es verdad, hay una desilusión porque había una expectativa de llegar a un 50%, pero sin duda más de un 44% de votos en primera vuelta para un candidato que no es el movimiento correísta es histórico. Y por otro lado, también hay que reconocer que el crecimiento de la Revolución Ciudadana en la primera vuelta también es histórico. Tenían márgenes desde después de las elecciones de Lenín Moreno, que obtuvieron el 39%, siempre se habían sostenido en un 33-34%. Hoy suben al 43% y casi 44%, lo que también demuestra un crecimiento importante en el electorado correísta, pero por otra parte también yo creo que estos factores se pueden atribuir a la polarización extrema. Mucha gente que pudo haber votado por otro candidato decidió al final ir por el voto útil y decir voy a ir al candidato que le puede ganar tal vez al que yo no quiero que gane. Entonces ahí hay un voto propio y hay otro voto que es el voto de no quiero que gane este de acá, voy a votar por el único que le puede ganar. Desde Lenín Moreno a la fecha, desde Lenín Moreno a la fecha, ¿qué le ayudó a la Revolución Ciudadana para que crezca? Porque estábamos hablando que en las anteriores elecciones, desde Lenín Moreno, tenían un porcentaje menos del 40% y ahora superan el 40% y se habla de un empate técnico. Sí, a ver, la Revolución Ciudadana, por supuesto, le ha favorecido la polarización extrema, lo mismo que le ha favorecido al presidente Noboa. Si no hubiese habido esta polarización extrema, creo que ambas candidaturas podían haber bajado respecto a lo que tienen hoy, ¿no? Pero definitivamente hay un cambio histórico en la tendencia y estamos viendo que nos hemos ido, por lo menos ahora, a una especie de bipartidismo, que yo no lo llamaría como tal, sino algo de dos líderes, ¿no? Tenemos a Rafael Correa, que sabemos que sigue siendo el líder de la Revolución Ciudadana, y Luisa González no es un voto propio de ella. Si Luisa González se lanzara por otro partido, desde luego no tuviera el apoyo que tiene, ¿no? El apoyo que está ahí es de la Revolución Ciudadana y de Rafael Correa. Y por otro lado, tenemos otro líder ahora que aglutina un importante número de votos, que es el presidente candidato Daniel Noboa, que lógicamente al obtener el 44% de los votos, si bien es cierto, queda corto en función de lo que un exit poll publicó, es una votación histórica también. Y esto también, ¿dónde lo podemos ver? En la Asamblea Nacional. Si vemos la votación para asambleístas nacionales,
sobre todo luego habrá que ver cómo se distribuyen escaños por los provinciales, ¿no? Pero en asambleístas nacionales, ADN obtuvo la mayoría en la Asamblea Nacional de votos, ¿no? Luego en escaños puede ser que sean los mismos porque es un 43-41 en votos de Asamblea Nacional. Sin embargo, es histórico que por primera vez desde que existe el correísmo hay otro partido que ha sacado más votos para la Asamblea Nacional. Ahora, se habla de esta polarización que sin duda alguna va a ser un desafío para la segunda vuelta. ¿Qué se espera para esta segunda vuelta? Bueno, yo creo que para la segunda vuelta definitivamente lo que se espera es una lucha voto a voto por cada uno de los candidatos. Yo creo que nada está dicho, parten de una posición prácticamente exacta del candidato presidente Daniel Noboa con Luisa González. Es una lucha que cada uno va a tener que captar los votos y yo creo que aquí es importante también tomar en cuenta, la gente no puede, o los analistas mejor dicho, no podemos hacer sumas y restas y decir, bueno, ahora el 5% que sacó Leonidas Issa, pues todo va para Luisa González, el 2,80 que sacó Andrea González, todo va para Daniel Noboa, sumemos también el 0,8 de Cronfle por acá y sumemos al de Cucalón por allá. Eso no funciona así, el electorado no se endosa de esa manera. El electorado que votó hoy por Leonidas Issa, si bien tiene una tendencia más progresista o de izquierdas, eso no quiere decir que ese 5% se va a ir íntegramente a Luisa González. Si nos ponemos a revisar la votación de las provincias con mayoría indígena, en esas provincias el triunfo es claro y amplio para el presidente Daniel Noboa. Entonces, hay que tomar en consideración que el indígena, no necesariamente el movimiento indígena Pachacuti, pero el indígena como raza, como comunidad, no vota, pues prefiere votar por Daniel Noboa que por Luisa González, porque eso se ve en la votación de las provincias de la sierra que tienen mayoría indígena, ¿no? Y por otro lado, tampoco podemos decir que todo el voto de Andrea González será voto de Daniel Noboa. Podrá haber gente que votó por Andrea González que no quiera votar por el presidente Noboa. Entonces esto no es un juego de suma y resta. De ahí que partimos de la base en que ambos candidatos están en la misma línea, tienen muy poco margen de crecimiento porque ya acaparan el 88% de la votación. Eso es histórico también. Dos candidatos en primera vuelta, cuando hay 16 candidatos, dos de ellos acaparan el 88%. El tercer lugar lo ocupan los nulos, ni siquiera lo ocupa un candidato, y de ahí viene Leonidas Issa, que es increíble que con un 5% en otras elecciones hubiese sido uno de los candidatos como despreciados por los finalistas, pero hoy, con esta polarización, ese 5% de Leonidas Issa se vuelve bastante apetecible para cualquiera de los dos candidatos. Ahora, ayer Luisa González en su discurso, luego de la que ellos consideran victoria, decía y felicitó a Leonidas Issa y se hablaba de una unidad. Con lo que usted menciona, se descarta el voto endosable, que me apego, trabajo contigo o creamos esta unidad y todos tus votos se vienen conmigo. Eso no se podría dar. A ver, no es que no se puedan dar íntegramente. Evidentemente, si Luisa González consigue que Leonidas Issa haga campaña con ella y por ella, se estima que de ese 5% de votos, un porcentaje, pues digamos, importante se vaya a la candidatura de Luisa González. Pero no podemos hacer una suma y resta y decir que ya Luisa González parte con un 48% porque tiene el 43% propio de la primera vuelta más los 5 puntos de Issa. Eso no funciona de esa manera. Si funcionara así, la Revolución Ciudadana probablemente hubiese ganado otras elecciones, ¿no? Y las perdió. Entonces, aquí lo que tenemos que tener claro es: esto va a ser una lucha voto a voto. Yo creo que partimos de una base muy paritaria. Cada candidato va a tener que ir a luchar el voto en cada comunidad, en cada parroquia, porque como digo, el margen de crecimiento de ambos es muy poco. También tenemos que tomar en consideración que ambas candidaturas han sido muy polarizantes y han roto puentes con otro tipo de organizaciones. Entonces, el movimiento indígena con el movimiento correísta nunca han tenido mucha afinidad. Adicionalmente, si vemos, Rafael Correa tuvo sus encontrones con Leonidas Issa vía redes sociales, ¿no? Entonces, también es verdad que si uno explota los puentes de esa manera, luego querer recomponerlos, se nota la desesperación y la necesidad, y eso va en las dos vías, ¿no? Entonces, yo creo que aquí lo que tendríamos que ver es una lucha palmo a palmo entre el presidente candidato Daniel Noboa y Luisa González por los votos que quedan. Creo que queda, eso sí, para la historia, esta elección polarizada en que finalmente creo que se rompió este eje de el correísmo es la primera fuerza, la primera minoría, etcétera, porque ya no es así. Ahora llegó otra fuerza muy grande, como la del presidente Daniel Noboa,
que si bien, insisto, se genera una cierta decepción hasta cierto punto porque el exit poll no cumplió las expectativas que supuestamente tenía la candidatura, no se puede dejar de decir que obtuvo más del 44% de los votos y no se puede dejar de decir que el movimiento ADN en cuanto a asambleístas nacionales es el movimiento más votado, cosa que no había sucedido nunca desde el año 2009, que fueron las primeras elecciones legislativas que ganó el correísmo, ¿no? A partir de ahí el correísmo ha ganado todas las elecciones legislativas y es la primera vez que el correísmo pierde unas elecciones legislativas, por lo menos en lo que se refiere a asambleístas nacionales. Insisto, luego habrá que ver en el reparto de escaños cómo queda cada bloque, van a quedar muy cerca, uno o dos asambleístas arriba, uno de los dos, pero en votación popular en asambleístas nacionales, hoy ADN obtuvo más votos que Revolución Ciudadana. Claro, eso sí queda claro, pero tampoco hay que minimizar, porque si hay un crecimiento de la Revolución Ciudadana con respecto a los resultados para los presidenciables. Sí, por supuesto, y es lo que mencionaba yo al comienzo, ¿no? Revolución Ciudadana ha crecido y ha crecido significativamente, sobre todo en relación a las dos elecciones anteriores, que en donde su primera vuelta era del 33-34%, ¿no? Hoy ya llega a casi un 44%, son 10 puntos más. Insisto, eso también tiene mucho que ver con la polarización del electorado. Mucha gente que pudo haber votado por otra tendencia u otra candidatura en primera vuelta decidió que Luisa González era su alternativa porque era la única que le podía ganar a Daniel Noboa. Y asimismo Daniel Noboa recibió muchos votos que eran pensados y endosados diciendo es el único que le puede ganar a Luisa González. Entonces yo creo que esa polarización, ese 88% que concentran ambas candidaturas, tiene mucho de voto propio, es así, pero también tiene mucho de voto anti, ¿no? De voto no quiero que gane Luisa González o no quiero que gane Daniel Noboa. Y eso es algo que también en el análisis de los resultados las candidaturas lo tienen que tener claro. Y yo creo que tanto Luisa González como Daniel Noboa deben tener claro eso. Y eso es la única forma de que cualquiera de los dos pueda llegar a la presidencia en esta segunda vuelta, porque van a tener que alcanzar consensos claros con otras fuerzas políticas y con otros, ni siquiera fuerzas políticas, salvo de Leonidas Issa y tal vez algo Andrea González, el resto de candidaturas no existen, ¿no? Imagínense, aquí tenemos que ser muy claros, ¿no? Es increíble que entre 12 candidatos tenían que repartirse el 6% de los votos, el 6% o menos, el 5% de los votos. Vemos cómo el candidato que queda quinto, que es Henry Kronfle, alcanza el 0,7% de los votos. Eso es un fracaso sin paliativos para el Partido Social Cristiano, ¿no? El Partido Social Cristiano nunca ha estado acostumbrado a tener una votación tan paupérrima como la que acaba de obtener el candidato Kronfle. Entonces, hemos visto cómo todo se ha ido hacia dos candidaturas. Y algo pudo llevar a Leonidas Issa y otro poquito a Andrea González. El resto ha sido un fracaso sin paliativo. Ahora, el país entra a una nueva fase de incertidumbre porque, si bien es cierto, volvemos a las urnas el 13 de abril. ¿Qué significa? Más allá del gasto, porque va a generar un gasto para esta nueva campaña electoral, pero ¿no le viene bien a un país una segunda vuelta o le viene bien? Quizás le viene bien para conocer más sobre el plan de trabajo de cada candidato. A ver, yo creo sinceramente que una segunda vuelta no es que le hace mal al país ni le hace bien. Una segunda vuelta es necesaria en tanto y en cuanto un candidato no alcance la mayoría. O sea, sería muy injusto que hoy digamos que Daniel Noboa o Luisa González, quien quiera que quede primero en primera vuelta, ya sea el presidente, porque es que la diferencia se ha demostrado mínima entre ambos candidatos. De ahí que yo creo que esta segunda vuelta, la gente habla mucho del desperdicio de dinero, etcétera. Al final es la democracia, tenemos que ir a una segunda vuelta. ¿Qué genera esta segunda vuelta? Eso sí, genera cierta incertidumbre todavía en la población, ¿no? Genera cierto parón económico todavía. Bueno, es que quiero ver quién gana, porque yo prefiero que gane este, yo voy a invertir si gana este, yo si gana el de acá no quiero invertir, o si gana el de acá yo me siento más cómodo. Y eso genera obviamente cierta lentitud en la economía nacional y ciertas, digamos, reticencias de la gente en tener que hacer inversiones o consumos que tenían previsto hacer. Entonces, esta segunda vuelta, si bien es cierto, es parte de la democracia, es una herramienta democrática, también por otro lado tiene estas complicaciones económicas. Pero desde la perspectiva política, una segunda vuelta también podría llegar a haber sido positiva para que ambas candidaturas se vean obligadas a tender puentes y a saber que hay que llegar a consensos. Por mucho que yo haya polarizado casi todo el electorado, me falta todavía y tengo que llegar a consensos con otra parte del electorado para poder obtener la mayoría. Y eso es algo que creo que tanto Luisa González como Daniel Noboa tienen que ser conscientes. Ahora, para este nuevo proceso electoral para el 13 de abril, donde se habla de una segunda vuelta,
El próximo debate puede ser incluso esa puerta que se le abra nuevamente a Daniel Noboa, porque recordemos que en las elecciones anteriores el debate lo catapultó. Quien quita sea nuevamente ese resultado que él no lo obtuvo en el debate anterior, porque ese resultado positivo lo alcanzó fue Andrea González, que queda en cuarto lugar. Sí, a ver, en el debate, evidentemente, el formato del debate de ahora, de segunda vuelta, va a ser mucho más eficiente de cara al electorado que el de primera vuelta. Ya no se enfrentan 16 personas con preguntas de 90 segundos y réplicas de 15 segundos, en donde es imposible confrontar entre todas las candidaturas, porque además van en franjas distintas. Es que ahora los dos candidatos tienen que enfrentarse de frente, ¿no? Y en donde va a haber contraposición de ideas y contraposición de modelos. Entonces, ahí es donde yo creo que el debate va a ser fundamental, y creo que en ese aspecto ambas candidaturas, no solo Daniel Noboa, es que Luisa González también tiene que ir muy preparada al debate, porque si Luisa González va al debate como fue al debate anterior también, en el que ella tampoco destacó, y está claro que no destacó, porque en su franja la triunfadora fue Andrea González, nadie habló de triunfo de Luisa González en esa franja. Entonces yo creo que Luisa González también tiene que estar muy preparada para un debate en el que puede definir la presidencia, porque los debates a lo mejor no mueven 10, 12 puntos. Está claro que no lo hicieron en el debate anterior, apenas movieron 5 puntos para Isa y 2 puntos o 3 puntos para Andrea González. Pero la diferencia hoy entre Daniel Noboa y Luisa González es de menos de un punto porcentual de acuerdo a los resultados oficiales. Entonces, un debate, un punto porcentual, por supuesto que lo puede mover. Entonces, es importantísimo para ambas candidaturas preparar correctamente ese debate, y ese debate puede ser el que dé digamos, el golpe final para que una de las dos candidaturas despegue y sea la triunfadora en la segunda vuelta de abril. A esta hora estamos conversando con el abogado Ricardo Flores, analista político, y estamos profundizando más allá de los resultados. Abogado, si bien es cierto, más allá de las estadísticas, que ya es notorio de que hay un empate técnico y hay una diferencia mínima no superior al 1%, porque esos son los resultados según el último corte del CNE, más allá de estas estadísticas, ¿verdad? Lo que emerge es un nuevo reacomodo de fuerzas políticas, dando como consecuencia que el nuevo movimiento, o en este caso el partido político al que representa Daniel Noboa, se posiciona como la nueva fuerza política, y la Revolución Ciudadana nuevamente como que emerge del lugar donde se encontraba, porque si bien es cierto, usted más temprano dice que antes se tenía el 33%, ahora supera con el 40 y pico por ciento, significa que en este caso hay un reacomodo de estas dos fuerzas políticas. Lo que significa es que esta polarización que estaba en el electorado a nivel presidencial se trasladó a la Asamblea Nacional. Y está claro, tenemos dos movimientos políticos que van a controlar absolutamente la Asamblea Nacional, que son ADN y Revolución Ciudadana, ¿no? Vemos que todavía falta la asignación de los escaños, insisto, ¿no? Todo esto estamos viendo con porcentajes de voto, y evidentemente en porcentajes de voto no podemos determinar cómo va a quedar conformada esta Asamblea Nacional. Pero lo que sí creo que está claro es que la Asamblea Nacional va a tener dos grandes primeras minorías, porque ninguna de las dos ha alcanzado la mayoría absoluta, eso sí se desprende de los resultados, y lo que vamos a tener es un bloque que puede ser ADN, Revolución Ciudadana, dependerá de la asignación de escaños, primera minoría, y otro bloque casi de la misma, digamos, cantidad numérica de asambleístas. Va a haber un empate prácticamente entre estos dos bloques. Y luego van a haber los minoritarios, algunos asambleístas de Pachacutic, otros tantos del Partido Social Cristiano, algunos de Sociedad Patriótica, y algunos movimientos de estos normalmente provinciales que siempre están, alguno de Construye probablemente entrará, y estos movimientos provinciales que siempre tienen representación. Lo que está clarísimo es que va a haber dos grandes bloques, y va a haber esos dos grandes bloques, así como ahora para la segunda vuelta tienen que negociar para poder llegar y ganar esta segunda vuelta. Asimismo, en la Asamblea Nacional estos dos grandes bloques siempre van a tener que negociar con el minoritario, con el pequeño, con el movimiento cantonal, provincial, perdón, para poder obtener la mayoría absoluta en la Asamblea y sacar adelante sus proyectos. Ahora bien, lo que está claro es que si llegase a ganar Daniel Noboa en segunda vuelta, va a enfrentarse a una Asamblea Nacional mucho más amigable para él, porque va a contar con un número de asambleístas muy superior al que contaba hoy. Hoy tenía una bancada, digamos que con los que fue captando en el tiempo, tenía una bancada que era aproximadamente de 30 asambleístas, si no me equivoco. Pues hoy va a tener una bancada que probablemente llega a los 68, 70 asambleístas, ¿no? Entonces, definitivamente eso le permite una mayor
habilidad para gobernar en caso de ganar. Y por el otro lado, si gana Luisa González, es igual, va a tener una bancada grande de 68 o 70 asambleístas que le va a permitir también apuntalar su proyecto. Tengo dos inquietudes que nos están haciendo nuestros amigos oyentes. Estamos conectados por la 102.1. Me dicen, pídele la opinión al experto sobre el tema. Dice, la derecha ha cambiado de rostro. El correísmo ha consolidado su base. ¿Qué opina usted? Es que yo creo que la discusión derecha-izquierda está un poco, digamos, superada. O sea, ¿en qué momento podemos determinar si el presidente es de derecha, no es de derecha, o si la Revolución Ciudadana es de izquierda o no es de izquierda? ¿No? La Revolución Ciudadana se pinta como de izquierda, pero en cuanto a libertades sociales y civiles, normalmente es muy conservadora. No lo hemos visto en temas como el aborto, como el matrimonio homosexual, ese tipo de cosas que normalmente son patrimonio de la izquierda. En ese caso la Revolución Ciudadana es muy conservadora. Entonces, al final del día, si esto es una izquierda tal vez en lo económico, pero no en lo social. Y por el otro lado, la derecha de Daniel Noboa, también estamos viendo que Daniel Noboa tiene ciertas políticas que normalmente son de corte social y no de corte capitalista, digamos, de derecha. Entonces, esa dicotomía creo que está, digamos, en Ecuador un poco difusa. Para mí, más bien, es un movimiento como la Revolución Ciudadana que es consistente con su electorado y que es un movimiento que claramente tiene un electorado que lo apoya y que es incondicional a ese movimiento, que ha logrado acaparar en primera vuelta un mayor respaldo del que había acaparado en ocasiones anteriores, producto de la polarización, porque recordemos que en segunda vuelta la Revolución Ciudadana siempre obtuvo, tanto con Lazo como con Noboa, obtuvieron el 48%, es decir, sí hay ese margen de crecimiento para la Revolución Ciudadana. El tema es que en primera vuelta ese margen no existía porque había gente que se decantaba por otras candidaturas. Hoy decidieron que la opción para ellos era Luisa González porque veían que era la única capaz de ganarle al presidente Noboa. Y por el otro lado, lo que ha surgido es como una némesis, una antítesis del correísmo. Es decir, ¿quién ha encarnado ya el anticorreísmo? ¿Quién ha encarnado, digamos, la lucha contra la Revolución Ciudadana? Es Noboa. Y ya podemos hablar hoy de una especie de novoísmo. Ya no es solo anticorreísmo. Yo creo que nunca pudimos hablar, por ejemplo, de un lacismo, ni de un novoísmo antes de estas elecciones. Ahí lo que había probablemente era un anticorreísmo. Yo creo que hoy ya se puede hablar de un novoísmo y obviamente que tiene una base muy sólida y otra que es ese anticorreísmo, pero también hay ese antinovoísmo de gente que no va a querer votar por Daniel Noboa y vota por Luisa González a pesar de que no sea tu candidata de su preferencia. Creo que estamos hoy con dos candidaturas o dos personas que han aglutinado una base muy sólida y que también generan, pues por su personalidad tan fuerte y por su forma de ejercer el poder, también generan rechazos y por eso vemos también anticorreísmo de un lado que siempre ha existido, pero hoy se genera también una especie de antinovoísmo en ciertos sectores de la izquierda o progresista, por decirlo de alguna manera. Otro seguidor nos dice, ha surgido un voto antisistema representado por los seguidores de Leonidas Issa que no pasa o que no llega al 6%. ¿Qué opina usted? A ver, yo creo sinceramente que aquí lo que tenemos que hacer es yo voy a ser muy categórico en esto. Para mí, lo de Leonidas Issa es un fracaso sin paliativos. Hoy que me digan que ha quedado tercero, que es el único candidato que pues no ha hecho tal vez, que ha sacado más votos porque los otros 13, pero es que los otros 13, 12 de ellos no llegan ni al 1%, pues no, y Andrea González no llega ni al 3%, pues, ¿no? Entonces, si vamos desde esta perspectiva, cuando uno saca un 5%, yo recuerdo la elección de Mauricio Rodas, cuando sacó un 5% cuando se candidatizó, era un fracaso. Y es que un 5% cuando tú eres candidato presidencial es un fracaso sin paliativos. Recordemos cuando Otto Sonnenholz en las elecciones pasadas sacó el 7%, todo el mundo lo calificó como un fracaso electoral. El propio Sonnenholz lo reconoció como tal. Entonces, hoy, porque ese 5% puede ser importante para la segunda vuelta, eso no quita pues que es un fracaso. Entonces, yo creo que tenemos que ser muy claros. Ese voto de Leonidas Issa es un voto que se mantiene además en el histórico de Pachacutic. El único que lo pudo superar fue en su momento Yacu Pérez cuando alcanzó el 17%, pero la realidad es que Pachacutic ha obtenido su voto histórico en un 5%. Es una votación baja, es una votación que no, que sinceramente creo que no puede considerarse un éxito y que además demuestra que una vez que Leonidas Issa ha puesto sobre las urnas su programa con el cual él supuestamente se atribuía la representación del pueblo para todas estas protestas sociales, ese programa el pueblo ecuatoriano le ha dicho que no, porque el 88%, mejor dicho, el 95% del electorado ha preferido otra opción. ¿Cómo será el escenario de gobernabilidad si es que llega a ganar Daniel Noboa o Luisa González para la segunda vuelta el 13 de abril? Yo creo que el escenario de gobernabilidad de ambas candidaturas es bueno por el escenario que nos deja la Asamblea Nacional.
Ambas candidaturas van a tener un bloque muy importante. Es a diferencia de lo que sucedió cuando ganó Lasso en 2021 y ganó Noboa en 2023, sus bloques de asambleístas, tanto de Creo en 2021, para colmo cuando rompió la alianza con el PSC, peor, se quedó apenas con 12, 13 asambleístas. Noboa, cuando ganó la presidencia, apenas captó, me parece, 15 asambleístas. Luego fue captando más en la bancada, ¿no? Porque fue captando de otros movimientos que se le unieron. Pero inicialmente partían de unas minorías muy, muy fuertes en la Asamblea Nacional. Hoy es distinto. Hoy, si gana Daniel Noboa, va a partir de una asamblea mucho más favorable hacia él, con 68, 70 escaños probablemente. Por el otro lado, Luisa González también, porque además van a obtener más escaños que los que obtuvieron anteriormente. Van a volver a ser tal vez la segunda minoría, primera minoría, todo esto está por verse, digamos, las dos fuerzas están muy equilibradas, pero ambas fuerzas van a ser muy importantes en la Asamblea Nacional y por lo tanto yo creo que ambas van a tener una mayor facilidad para gobernar. Tanto Luisa González como Daniel Noboa creo que van a tener una mayor facilidad en el legislativo porque van a tener, cada uno de ellos tiene un bloque sumamente relevante. Ahora, Luisa González y Daniel Noboa se enfrentarán en esta segunda vuelta. En su momento, ambos decían que era probable o estaban dentro de su proyecto una constituyente. Se viene de porque se viene la constituyente y porque Luisa González se decía, estoy de acuerdo con el tema de la nueva constituyente, reformar la constitución, para esto se requiere una nueva constituyente y Daniel Noboa en su momento también. Es decir, que se viene una próxima constituyente si uno de los dos gana. A ver, yo creo sinceramente que si gana Luisa González, en teoría debería haber una constituyente, no tanto por el respaldo popular que ella pueda tener, porque se ha dado cuenta que que está esto muy equilibrado, sino básicamente porque la constituyente es la forma que ellos van a buscar para poder traer de vuelta a su líder y traer de vuelta pues digamos a toda la gente de la Revolución Ciudadana que hoy se encuentra o exiliado o prófuga de la justicia, etcétera, ¿no? Al final del día ellos necesitan una constituyente con la cual probablemente tumben la actual Corte Constitucional, rehagan la Corte Nacional de Justicia, bueno, una serie de cosas que ya es lo que la Revolución Ciudadana normalmente ha anunciado y no es ninguna novedad para todos nosotros, que es cuál es su objetivo, ¿no? En el caso de Daniel Noboa me quedan más dudas, ¿no? Porque yo creo que Daniel Noboa hubiese pensado más, se hubiese sentido más cómodo en una constituyente con una votación más importante, tal vez, o una votación, digamos, que hubiese ganado en primera vuelta. No más importante porque su votación es muy importante, pero que tal vez si hubiese ganado en primera vuelta, como vaticinó en un exit poll, probablemente Daniel Noboa se hubiese sentido con la fuerza y la capacidad necesaria para convocar a una constituyente y ganarla, ¿no? Pero en este momento convocar una constituyente puede ser riesgoso para el presidente Noboa si es que llega a ser reelegido, porque evidentemente está muy partido el electorado y en ese caso puede correr el riesgo que la constituyente no vaya del lado a favor de él, sino que la constituyente vaya al lado del favor del correísmo. Y eso es algo que yo creo que el presidente Noboa no debería arriesgarse, ¿no? Entonces ahí es donde yo creo que tengo mis dudas respecto a eso. En cambio, en Revolución Ciudadana, ellos correrían el riesgo porque ellos necesitan esa constituyente para poder conseguir sus objetivos, que como todos sabemos es traer de vuelta al expresidente Correa y liberarlos de los problemas judiciales que tiene el movimiento. ¿Qué le perjudicó a Daniel Noboa en los últimos meses para no ganar la primera vuelta? De pronto, el caso Verónica Abad, el caso de los niños en las Malvinas, de pronto no hubo una campaña más fuerte, más se volcaron en las redes sociales. ¿Qué no benefició? Porque se hablaba de que supuestamente el candidato presidente iba a ganar en una primera vuelta. Sí, a ver, yo creo que esto de que el presidente iba a ganar en la primera vuelta siempre fue, digamos, había ciertas encuestas que lo ponían de esa manera, había otras que no y que nos vaticinaban que esto iba a estar mucho más apretado de lo que en principio se creía. Yo creo que el presidente no es que nada lo ha perjudicado, yo creo que este era el voto que realmente estaba previsto que se iba a tener independientemente de qué pudo haber hecho mejor o peor Daniel Noboa en su campaña, ¿no? Probablemente pues hay cosas que le tienen que haber afectado, pues los cortes de luz sin ninguna duda le tienen que haber afectado, pues la inseguridad le afecta, él es el gobernante y la gente le atribuye a él los problemas cotidianos. Yo creo que la gente el tema de Verónica Abad ni le va ni le viene. Verónica Abad es una persona que no goza de ningún respaldo popular, la gente no tiene ningún interés en si Verónica Abad asume la presidencia o no. Estas son discusiones para los analistas, para los abogados, para los juristas, pero no para el pueblo, para el electorado de a pie. Verónica Abad es indiferente. El tema de los 4 de la Malvinas sí pudo haber tenido cierta incidencia porque es un tema social doloroso, es un tema en el cual evidentemente puede haber cierta parte del electorado que haya percibido que el Estado no actuó de manera correcta en ese
en ese caso y lógicamente, además, con toda la razón, pues puede haber cierto rechazo en ese caso y eso puede haberle perjudicado en alguna medida, ¿no? Pero yo creo que en líneas generales el resultado que hemos visto es el que estaba previsto y la campaña poco modificó. ¿Qué hizo la campaña? Polarizar todo entre Daniel Noboa y Luisa González. Y hoy tenemos que ese es el resultado, ¿no? Un 44-43, menos de un punto cada uno de diferencia, en donde todavía el presidente Noboa ganaría esta primera vuelta, pero digamos con un margen mínimo de ventaja sobre la candidata Luisa González. Entonces, yo no creo que haya nada que ya lo haya perjudicado en particular, más allá del desgaste propio de ser gobierno, que también tiene sus beneficios, porque ser gobierno también te permite hacer cosas en beneficio de la población que te generan votos y simpatía, pero por otro lado también tiene un desgaste lógico, que es lo que creo que el presidente Noboa acusó y que le ha llevado a no poder ganar en primera vuelta. Sin embargo, y muy a pesar de eso, considero que obtener, después de año y medio de gobierno, con todas las dificultades que hay, más de un 44% de los votos, me parece que es digno de destacar. Yo creo que el tema es la gente muy cercana al presidente tal vez esperó ganar en una primera vuelta, es una decepción no hacerlo, pero es imposible negar que el resultado para el presidente Noboa es positivo y es histórico desde la perspectiva de que desde que hay correísmo nunca nadie había podido ganar en la primera vuelta, no sé todavía si la va a ganar o no, o por lo menos llegar al mismo nivel que el correísmo. El correísmo siempre ganaba por 10 o más puntos las primeras vueltas. Abogado, y para concluir la entrevista, esto demuestra los resultados que no hay que creer al 100% en el exit poll, porque como lo mencionamos al inicio, este exit poll que reflejaba que el 50% ya lo tenía Daniel Noboa versus Luisa González el 40%, pone en este tapete de dudas si creer o no creer en un futuro o en las próximas elecciones, estamos hablando del 13 de abril, que no son 100% creíbles, ¿no? Pero, Paul, yo creo que aquí hay un tema que sí es importante. El exit poll, cuando está bien hecho, debe ser relativamente creíble. Es decir, un exit poll hoy, con el resultado oficial que estamos viendo, podría haber dado ganador tanto a Luisa González como a Daniel Noboa porque están dentro del margen de error. Hay menos de un punto entre ambos, con lo cual, evidentemente, en un exit poll hubiese sido un empate técnico. Obviamente los dos iban a segunda vuelta, eso es una evidencia, pero hubiese sido un empate técnico. Lo que no es admisible en un exit poll, y yo creo que esto sí hay que dejarlo claro, es un error de más de 6-7 puntos, pues no, que es lo que ha sucedido, ¿no? Si bien el exit poll a Luisa González le daba el 42 con algo y termina sacando el 43 con algo, pues el margen de error por ahí todavía está dentro del margen de error, pero el margen de error con el presidente Noboa son más de 6 puntos. Pues, ¿no? Entonces, eso no es aceptable en un exit poll y también un margen de error con Leonidas Issa de más de 3 puntos. ¿No? Entonces, esas son cosas que no son aceptables en los exit poll. Yo creo que aquí lo que ha fallado es la persona que ha hecho el exit poll, ha fallado, eso es indiscutible. Yo creo que de cara al futuro lo que debemos tener en cuenta es quién hace las encuestas y a qué encuestas podemos creer más o menos, ¿no? Y definitivamente de lo que hemos visto, todas las encuestas, no solo las encuestas que podrían haber dado un triunfo a Daniel Noboa. Si recordemos que Virgilio Hernández decía que Luisa González iba a ganar esta primera vuelta con 5 puntos de diferencia con su tracking poll. Y la realidad es que no es así. Ha empatado con el presidente Noboa y probablemente quede detrás. Y aquí lo último que sí quiero decir y que es importante también para que todos los oyentes un poco lo sepan es, Luisa González esta mañana ha dicho que desconfía del CNE. Sí. Yo creo que el CNE con todos sus defectos y todas sus fallas, ha hecho un trabajo transparente. En Ecuador, a diferencia de otros países en los cuales, por ejemplo, ellos no dicen que Nicolás Maduro se ha robado las elecciones, cosa que lo sabemos todos. Aquí en Ecuador, desde la primera acta, se va publicando cómo va evolucionando el resultado y se puede ir viendo cantón por cantón cómo va evolucionando el resultado hasta llegar a lo que tenemos hoy, ¿no? En Venezuela no se sabe nada hasta las 12 de la noche que sale un consejero y dice ganó Maduro, ¿no? Aquí hemos tenido un proceso transparente, en donde desde la primera acta, desde el primera acta que se digitalizó, se fue cargando en el sistema de la aplicación del Consejo Nacional Electoral y hemos podido ver cómo ha ido evolucionando con una ventaja amplia del presidente en las primeras actas y luego hemos ido viendo cómo Luisa González fue recortando la ventaja hasta llegar prácticamente a estar igualados. Entonces creo que sí es importante también trasladarle a la ciudadanía que el proceso aquí es transparente, las actas son públicas, se ha publicado el resultado desagregado por provincia, cantón, circunscripción y probablemente ya en breve podemos tener acceso a las actas digitalizadas en la página web del Consejo Nacional Electoral, lo que demuestra un ejercicio de transparencia y que los resultados probablemente, con total seguridad casi, son los que respetan la voluntad popular. Abogado, y con respecto a este resultado no superior al
1% de los 12 movimientos o los 12 participantes a la presidencia, entre esos Iván Saquicela, que quedó en último. ¿Qué va a pasar con estos movimientos o partidos políticos? Porque no tienen ni siquiera el 1%. Deben devolver el dinero que en su momento el gobierno les entregó como parte para hacer la campaña electoral, o deberían de desaparecer. Porque imagínense, no llegan ni al 1%. La mayoría tienen el 0% de votos. Así es, desde Henry Kronfle, que sacó el 0.72 aproximadamente, hacia abajo, nadie, o sea, todos están ahí en el 0. Algo, ¿no? Cupalón 0.3, estaba aquí 0.2, 0.1 Saquicela. Es una cosa que definitivamente es incomprensible y es algo que no debería permitirse en una democracia. No podemos tener no podemos tener 12 candidaturas que tengan menos del 1% de los votos. Eso demuestra definitivamente porque hay un problema en el sistema político, y el problema ahí sí, por ejemplo, es llamarle la atención al Consejo Nacional Electoral que tiene que haber una depuración en este sentido, y evidentemente debería haber una sanción para todos estos movimientos que no superan el 5% de los votos, incluida Andrea González, porque el 3% no es nada. Es que al final son votaciones mínimas que lo único que hacen es ocupar un espacio en la papeleta, costarnos dinero del Fondo de Promoción Electoral a todos los ecuatorianos para promover candidaturas que no las respaldan ni siquiera 100.000 personas de un electorado de más de 13 millones de ecuatorianos. Entonces, a mí lo que me parece ahí es que esos son defectos del sistema político ecuatoriano que tenemos que cambiar, modificar, y que es hora de que desaparezcan todos estos partidos de alquiler, que lo único que han hecho es ponernos en una situación vergonzosa, en una papeleta de 16 candidatos, de las cuales 2 de ellos concentran el 88% del electorado, y no solo eso, el tercer lugar lo ocupa el voto nulo, es decir, ni siquiera un candidato es el que queda en tercer lugar. Recién en el cuarto puesto aparece el candidato Leonidas Issa con el 5% de los votos. Ayer ya habló Luisa González, hoy incluso dio entrevista a Luisa González para Teleamazonas, pero el candidato a presidente Daniel Noboa no se ha pronunciado. ¿Qué significa que su silencio se dé hasta este momento? Yo creo que el candidato presidente Daniel Noboa está meditando bien qué es lo que tiene que decir, porque obviamente su situación es distinta a la de Luisa González. Luisa González nunca aspiró a ganar en primera vuelta. Luisa González Luisa González creía que ganaba la primera vuelta, no en primera vuelta, y eso tampoco ha sucedido, pero ellos fueron más cautos en ese sentido. El gobierno a lo mejor y el presidente Noboa intentó ser un poco más, tal vez, optimista para movilizar más a su electorado y terminar ganando en primera vuelta. Eso no sucedió, y eso lleva evidentemente a una situación que hoy el presidente tiene que tomarla con calma, con mesura, y tiene que reflexionar bien cuál es el mensaje que quiere otorgar a su electorado, porque tiene que motivarlo. El electorado del presidente Noboa hoy puede sentirse un poco más desmotivado que el de Revolución Ciudadana, en el sentido de decir, pensé que ganábamos en primera vuelta y ahora tenemos que ir el 13 de abril nuevamente a las urnas, ¿no? Y eso es algo que evidentemente el presidente tiene que manejar de manera correcta y volver a motivar a su electorado. Además, yo creo que el presidente aquí lo que debería ser muy estratégico y decir, oye, es la primera vez que un candidato gana la primera vuelta al correísmo. Es la primera vez que tenemos desde que existe el correísmo que un movimiento gana en las votaciones asambleísta nacional, un movimiento distinto de la Revolución Ciudadana. Puede ser que sea el primer bloque ADN de la Asamblea Nacional. Todo eso es histórico, y todo eso es algo que el gobierno debería y el presidente debería posicionar, ¿no? Desde la época de su padre, es el primero que le gana al correísmo, ¿no? Su padre en su momento, en el 2006, en primera vuelta le ganó también, luego ya sabemos lo que sucedió. Pero todo esto, desde esa época, es la primera vez que sucede. Y yo creo que el presidente candidato Daniel Noboa debería tomar eso como reflexión y trasladarlo a su electorado para motivarlo. Evidentemente el silencio inquieta al electorado, pero otra cosa positiva que tal vez tiene el presidente Noboa a su favor en este caso es el largo plazo que hay entre las elecciones de hoy y la segunda vuelta. Hay más de 2 meses. Muchas cosas van a pasar en estos 2 meses, muchos movimientos van a haber en estos 2 meses, mucho tiempo en ambas campañas para motivar a su electorado, y un debate que puede ser que sea definitivo de cara al 13 de abril. Abogado Ricardo Flores, gracias por estar con nosotros acá en WQ Noticias. Gracias nuevamente. Obviamente, si se da otra oportunidad de tenerlo, lo vamos a llamar para invitarlo para que sea parte de este informativo. Buenos días. Muchas gracias a ustedes. Buenos días. Nos vamos a la siguiente pausa comercial. Ya volvemos. WQ